Hola, buenas tardes, bendiciones. Estamos nuevamente aquí otra vez, preparados para otra clase, la cual estamos titulando Se acerca el día. En estos tiempos se hace muy necesario el estudio de la escatología bíblica, profetizado en la palabra de Dios, donde descansa la esperanza de Israel y de la iglesia. El objetivo de esta clase va a ser reafirmar el conocimiento de la escatología y de la soberanía de Dios. La base bíblica está en Romanos 13, versos 12, que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bueno, decíamos que en clases pasadas hablamos acerca de las promesas de Dios dadas, por ejemplo, a Abraham. Promesa de una tierra de forma perpetua. Los israelitas esperan tener una tierra de forma perpetua. Esto está en Génesis 17, del 1 al 8. Donde dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. También dice Génesis 15, 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. A David se le prometió un reino eterno. Esto ya lo hemos conversado. Dice 2 Samuel 7, del día al 17: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente. Es decir, que Israel está esperando una tierra que Dios le prometió a Abraham y un reino que Dios le prometió a David. Por eso dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Israel, precisamente cuando vio a Jesús entrar en Jerusalén, empezaron a decir, como dice en Juan 12:12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es decir, que si miramos todo este contexto de lo que hemos hablado, de una tierra a Abraham, de una descendencia a David, Israel está preparada para ese rey que están esperando. Ellos están esperando ese rey. Ese fue el motivo por qué los discípulos en Mateo 24 le preguntaron al Señor Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida de rey? Y luego, en su ascensión, cuando está en Hechos 1:6, le preguntaron antes ya levantarse: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dos veces preguntaron de este tema porque ellos están esperando su rey. Israel está esperando, como estamos diciendo, ese rey, y así va a predicar en la gran tribulación. Los 144.000, los 2 testigos, todo israelita que en ese momento esté, y las naciones van a estar hablando, las naciones gentiles en el Apocalipsis van a estar hablando no del Evangelio de Jesucristo, el cual justificó a la iglesia, sino va a estar hablando de bendito el que viene en el nombre del Señor, del Rey de Israel. Es decir, dos evangelios totalmente diferentes. Eso lo vamos a ver después en las clases posteriores, cuando hablemos del rapto, el traslado, las diferentes posiciones que hay acerca de esto, y vamos a refrescar esto. Pero para ir preparando el camino a las clases que vienen, que es la próxima,
acerca del arrebatamiento de la iglesia o el traslado, vamos a repasar otra vez a Daniel, que es la columna vertebral de las profecías acerca de la Mateo 24 y de el Apocalipsis. Es decir, el Apocalipsis y Mateo 24 no es más que una extensión del libro de Daniel. En Daniel 9:24 dice que se le fue dada las 70 semanas de Daniel. Están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Dice ahí en Daniel 9:24, diciéndole el Señor a él. Los judíos tenían un calendario en el tiempo de Daniel de 7 días normal, lo que nosotros conocemos por los días de la semana, aunque el nombre de ellos es diferente. Pero también tiene un calendario de años, porque cada 7 años venía el descanso a la tierra y de ahí el jubileo. Eso lo habla Segunda de Crónicas 36:21, que por ellos haber violado este pacto, le fue dado 70 años de castigo, que fueron los que tuvieron en Babilonia. Cuando uno mira la escritura y ve las profecías de Jeremías hablándole a Israel, precisamente dice Jeremías 29:10, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver otra vez a su lugar. Eso es lo que estaba buscando Daniel en aquel día, consultando los libros para ver si ya se habían cumplido esos 70 años. Precisamente el pueblo de Israel fue castigado y llevado a Babilonia por haber, estaba diciendo, por haber violado la duración de 70 años de cautiverio en Babilonia. Era el juicio divino por violar 70 años sabáticos en un periodo de 490 años, es decir, 70 semanas. Esto está en Segunda de Crónicas 36:21. Es el periodo de tiempo exacto desde Saúl hasta que ellos estuvieron en Babilonia. Es decir, que esos 70 años que ellos no respetaron fue precisamente el juicio que Dios le hizo a Israel. Dios declara que el reloj profético comenzaría a funcionar desde el mismo momento en que fuera dada la orden para restaurar y reedificar en Jerusalén, Daniel 9:25. Y uno se pregunta, ¿y cuándo ocurrió esto? Bueno, en la Biblia se encuentran varios edictos, decretos que le fueron dados a los judíos para restaurar su nación después del cautiverio babilónico. El primero fue el decreto de Ciro, Segunda de Crónicas 36, del 22 al 23, y Esdras 1, del 1 al 3. El segundo decreto fue a Darío, Esdras 6, del 1 al 12, y el tercero fue a Artajeje, que está en Nehemías 2, del 1 al 8. En los dos primeros no hay referencia ninguna de que ellos restauraron nada. No había reconstruido nada, pero sí estaba la autorización de restablecimiento del templo y de restablecer el culto, que señala Daniel 9:25. Pero en los tiempos de Artajeje, dado en Nehemías, se cumple con lo escrito en la profecía de Daniel. Comparen Nehemías 2, del 7 al 8, con Daniel 9:25 y verán que ahí se cumplió. Si respetamos el cumplimiento literal de la profecía, aplicando el método gramático histórico, entonces esta profecía de Daniel está dividida en 3 etapas. La primera sería de 7 años, 7 semanas, que serían 49 años, para la reedificación de la plaza y el muro en tiempos angustiosos, según Daniel 9:25. El relato bíblico encontrado en los libros históricos de Esdras y Nehemías, así como en los proféticos de Ageo y Zacarías, describe el cumplimiento de esta primera etapa
de Dios para Israel. Es decir, que se cumplieron estos 49 años en el tiempo que establecieron los muros, el culto y el templo en aquel entonces. La segunda etapa sería 62 semanas, que serían 434 años, para la aparición del Mesías. Es decir, ellos salieron de Babilonia, estuvieron edificando los muros, el culto y demás, con Nehemías durante 49 años estuvieron todo este proceso, y luego estuvieron 434 a partir de esa fecha hasta la venida del Mesías, su entrada triunfal, que fue cuando el Mesías príncipe se anunció que había llegado. El cumplimiento de esta segunda etapa ocurrió con la aparición de Jesucristo, como todos sabemos, que es narrada en los evangelios, en la entrada triunfal, la presentación oficial del reino de Dios. Eso está en Zacarías 9:9, Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 7 y Juan 12 del 12 al 19. Ahora bien, falta una tercera semana de 7 años, que dice para la aparición de un príncipe desolador en la ciudad de Jerusalén. 9:27. Esta tercera etapa aún no ha tenido el cumplimiento histórico, por el cual advierte que esta profecía aún está vigente para la nación de Israel. El rechazo de la nación judía al Mesías príncipe que traía la oferta del reino de Dios provocó que el reloj profético se detuviera en la semana 69. Falta una semana de 7 años para que se cumplan las 70 semanas que Dios prometió a Daniel, que dice así: para terminar la prevaricación. Muy importante estos puntos, lo dice ahí en la escritura: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, es decir, para siempre, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esta es la profecía dada a Daniel en el capítulo 9 del 24 al 27. Es decir, que Dios le estaba diciendo a Daniel que cuando se cumpliera estas 70 semanas terminaría ya de sellar la profecía de Daniel, de Mateo 24 y de Apocalipsis. En fin, que el mundo hacia ahí va. Eso es lo que se está esperando. Israel está esperando esta promesa que hemos estado hablando. Es importante enfatizar que esta profecía es dada específicamente para el pueblo y la ciudad de Daniel, es decir, Israel, Jerusalén. No para la iglesia, no está prometido esto que estamos diciendo. Esto nada más que es para Israel. Por lo tanto, colocar a la iglesia dentro de alguna de estas 70 semanas es distorsionar el programa redentor de Dios, interpretando erróneamente la revelación profética de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo en Mateo 24 que estaba confirmando lo dicho al profeta Daniel. Incluso el libro, ya hemos estado hablando que el Apocalipsis es una ampliación detallada de la profecía del libro de Daniel, y así lo hizo Jesús mención en Mateo 24, haciendo alusión a la gran tribulación. Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta misma profecía la mencionó Jesús, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto está en Mateo 24:21, Marcos 13:19, Apocalipsis 7:14 y el 12 al 7. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Y lo que decíamos en clases pasadas: todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Cumpliéndose así para entonces
algunas que otras profecías, vamos a poner algún ejemplo, literalmente va a ocurrir en aquel tiempo, se va a cumplir en su totalidad estas profecías que vamos a mencionar. El futuro glorioso de Jerusalén, Isaías 4 del 1 al 4. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el futuro de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y aconteciera que el que quedara en Sión, acuérdense de Mateo 24, uno será tomado y el otro dejado. El que es dejado es para que habite en la tierra, el que es tomado es para juicio. No es para la iglesia, se le está hablando de Israel. Mateo 24 es para Israel igual que Mateo 25. El que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, pasa la gran tribulación, y los que queden en la tierra van a habitar la tierra de esta forma que está hablando el Señor aquí. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, los que quedaren. Ahora, esos que quedaren allí, por supuesto, debe de entrar personas enfermas, ciegas, con problemas. Algo tienen que tener de salud. Ahora vamos a ver. Dice aquí que el nuevo pacto se cumplirá en su totalidad. Este es Jeremías 31 al 34. Dice aquí: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ese pacto de Jeremías se va a cumplir allí literalmente en su totalidad. Hoy nosotros estamos acogidos al nuevo pacto por la misericordia de Dios, el misterio de la iglesia, el misterio de la gracia, valga la redundancia, gracias al Señor. Dice haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto está en Hebreos 10:16 también. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31 al 34. También está en Hebreos 10:17. Cumpliéndose en su totalidad para ese entonces, oiga esto, el sacrificio de Isaías 53. Nosotros estamos acogidos ahí a ese pacto, pero ese pacto es dado para Israel y su totalidad va a cumplirse en ese entonces. ¿Qué es la totalidad? Dice en versos 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y su llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 del 1 al 12. Como he dicho anteriormente, de alguna manera nosotros, la iglesia, morimos por diferentes razones. Pero la promesa de Dios de Isaías 53 es que por sus llagas fuimos sanados. Quiere decir que no hay muerte de ningún tipo de enfermedad. Eso se va a cumplir literalmente en tiempo de Israel, cuando Él lo restablezca todo. Por eso dice Isaías 35 del 1 al 10: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo en la tierra para Israel. Será sobre su cabeza y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. No hay más enfermedad, no hay ningún más dolor, porque Él sanará sus enfermedades en su totalidad.
Nosotros, por la misericordia de Dios, nos acogemos a ese pacto que Dios tiene con nosotros. Y claro, nos redimió, bueno, ustedes saben cómo Él nos justificó. Pero no quiere decir que en su totalidad nos alcance que por sus llagas fuimos nosotros sanados de enfermedad. Fuimos curados de rebelión contra Dios y tenemos vida eterna. Pero no es la promesa de sanidad del cuerpo. Ahora bien, si Dios quiere en su misericordia y soberanía sanarnos, que yo creo en ella y lo ha hecho con mi vida. Gloria a Dios. Pero eso no implica que Isaías 53 nosotros nos cubramos con él. Bueno, aclarado eso, seguimos. Bien, una vez refrescados estos temas proféticos, dado a Abraham, a David y a Daniel, se da paso al siguiente tema. ¿Cuál era? La soberanía de Dios. Yo sé que muchos se preocupan con este tema y eso. Hoy estamos leyendo mucho porque la clase la queremos ajustar bien al tiempo. Después más adelante podremos ampliar y hablar, pero hace falta que este conocimiento llegue. Dice la soberanía de Dios, cómo fue predestinada la iglesia desde antes de la fundación del mundo, donde se incluye sus integrantes y sus obras. Es decir, esta otra etapa que vamos a hablar ahora es de la soberanía de Dios, cómo fue predestinada la iglesia antes de la fundación del mundo, donde se incluyen sus integrantes y sus obras. Ahora bien, el discípulo no debe descuidar lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Es decir, que cada vez que citemos la Escritura aquí, es la palabra de Dios. Eso es lo que nos proponemos, hablar la palabra de Dios. Si esto es lo que plantea la Escritura, el hombre de Dios debe respetarla y saber que Dios es soberano, porque lo dice la Escritura, que creó todo según sus planes y propósitos, y que ya todo está predestinado por Él en su libro desde antes de la fundación del mundo. Bueno, estuvimos viendo ahorita algo en Daniel 12:1. Todos los que estuvieran escritos en el libro de Israel serán salvos en aquel día. Como también se debe saber que al hombre se le mandó que cumpliera con cierta responsabilidad en el diario vivir. Eso está muy bien. Creemos en la soberanía de Dios, creemos en la predestinación y creemos en la responsabilidad del hombre. Pero ahora vamos a ver qué dice la Escritura de esto. Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes mencionado, se va a buscar un justo equilibrio según plantea la Escritura. Al hombre, la responsabilidad del hombre, se le mandó en cuanto al Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Todos conocemos ese texto. Ahora, pero a Pablo se le dieron cosas tremendas. Pablo plantea otro misterio del Evangelio, la empresa de Dios. Dice en 1 Corintios 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, que nosotros vamos evangelizando, vamos regando la semilla, esa es la responsabilidad que nos dio. Pero Dios va trabajando con nosotros y va tocando los corazones. No nos toca a nosotros saber quién está predestinado para salvación o quién no, sino que es una vasija de barro para la ira de Dios cuando se manifieste. A nosotros nos toca esto, pero Dios es el que va trabajando en armonía con el hombre. Miren si es así que en 2 Corintios 5:18 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, que nosotros
somos colaboradores de Él y vamos a trabajar. Para eso fue que nos dio en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos, ya ustedes saben, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el hombre en su responsabilidad se le mandó a predicar, pero Él va dentro de nosotros ayudándonos a hacer esta tarea. Tremendo. El hombre no está solo, es un equipo. Se le mandó en cuanto al pecado. Acuerden que el Espíritu Santo está adentro. A trabajar en colaboración con el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Es decir, no la puedes matar uno a palo, sino que el Espíritu Santo ayuda o trabaja en uno para que eso se vaya limpiando. Eso es el alma, haciéndonos a la imagen de su Hijo Jesús. Y quien lo único lo puede hacer es el Espíritu Santo. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, usted lo sabe. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, Dios los escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación. Así que el Espíritu es el que trabaja dentro de nosotros, nos contrista cuando pecamos y nos lleva a los pies de Cristo a pedirle perdón. Es una colaboración, es una compañía Dios-hombre. Pero el hombre no hace nada en cuanto solo, sino trabaja en equipo con el Señor. Qué bien está eso. Dice la soberanía de Dios. Un ejemplo en la Escritura donde se ve a Dios ejecutando sus planes y propósitos en plena soberanía es con José. Ustedes saben cómo José, los hermanos lo quisieron matar, lo vendieron a los ismaelitas, sufrió como esclavo en casa de Potifar y luego preso en las mazmorras de Egipto. Pero dice la Escritura, Dios estaba con José. Y uno dice, wow, pero ¿cómo va a estar con José con todas estas cosas malas que le pasaron? Dios, el Señor, le enseñó a ver lo espiritual y no lo terrenal. Le enseñó a poner su vista en el cielo, en los planes y propósitos de su soberanía. José, lejos de declarar a sus hermanos reproches y culpa como los hombres tenemos a costumbre, más bien les dijo el Señor, mira el lado espiritual, el lado positivo, el lado de Dios. Y le dijo a sus hermanos, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a muchos pueblos. Génesis 50:20. Ahora bien, una forma de no trazar correctamente la Escritura es no reconociendo la soberanía de Dios, al señalar que el hombre tiene libre albedrío, poniendo al Señor sujeto a las decisiones humanas. De esta manera, hombres de Dios han contribuido con sus enseñanzas, claro está, sin darse cuenta, a la apostasía que estamos viviendo hoy. La soberbia del hombre que va a ser juzgada en el Apocalipsis por querer ser igual a Dios. Precisamente eso es lo que va a ser juzgado en el Apocalipsis. La soberbia del hombre por querer ser igual a Dios. Esta mala enseñanza está tan arraigada en el pueblo de Dios que uno lo ve hasta en las oraciones que hacen públicas, dictándole a Dios y ordenando lo que debe hacer. Por ejemplo, yo ato, desato, declaro, decreto, establezco, profetizo, bendigo, como ya muchos tienen por costumbre hacer. Hace poco vi a alguien en público, se dirigió en oración a Dios, intercediendo por un hermano enfermo y le dijo, no aceptamos, Dios, un no como respuesta. Wow, lo que tiene que soportar Dios es tremendo. La Biblia manda a poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Colosenses 3:1-3, enseñando que la Escritura, que siempre se mire lo espiritual, no lo terrenal, ya que el hombre es dado a echarle la culpa y justificar cualquier cosa con ideas terrenales. Ahora mismo con el coronavirus hemos visto tramas humanas, es decir, lejos de ver la mano de Dios como un juicio para arrepentimiento de la raza humana, el hombre está mirando terrenalmente
lo que está haciendo el hombre, una trama humana, lejos de ver el juicio de Dios, que eso se va a cumplir en Apocalipsis. Dios está mandando a los hombres y estaba viendo una guerra mundial aquí, y si está ejecutando a través del diablo y de los hombres, pero fue Dios que la mandó. Eso es producto de no poner la vista arriba, sino de bajarla y ver las cosas terrenales. También se oye que es obra del diablo todo esto de coronavirus. Bueno, y vemos oraciones que hacen y tremendo. También se habla y se menciona al pobre Dios, pobrecito, que Dios lo permitió, como si él estuviera ajeno de forma pasiva. La Escritura dice, hermano, yo cito la Escritura, lo digo así tan fuerte para que suene, hermano, porque a veces me estremece oír decir que Dios permitió que el diablo viniera y acabara. Y dice la Escritura en Lamentaciones 3, 37 al 39, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice Isaías 45 del 5 al 7, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay más Dios fuera de mí, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, yo soy el que hago todo esto. Dice Deuteronomio 32, 39, ved ahora, yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¡Wow! A Moisés le dijo, ¿quién le dio boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo? ¿Al mudo o al sordo? ¿Quién hizo al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Y él tiene contado todos nuestros cabellos, ustedes lo saben, dice Mateo 10:30. Además de eso le dijo al hombre, ¿por qué te afanas por el vestir o el comer o el vivir? Él tiene control absoluto y no puedes añadirle ni una estatura, un codo de estatura a tu medida. Mateo 6 del 25 al 34. Debo entender que el hombre no puede hacer nada según su propia voluntad, sino que lo que ya está escrito. Desde antes de la fundación del mundo, según sus planes y propósitos como creador. Santiago entendió esto bien. Al decir, no se gloríe el humano del día del mañana, diciendo, hoy y mañana iremos a tal o cualquier ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio ahí y ganaremos dinero. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora os hartáis, oigan esta palabra, oigan esta, pero ahora os hartáis en vuestras soberbias, en hacer lo que yo llamo libre albedrío, soberbias, por querer ser igual a Dios. Toda jactancia es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Santiago 4, 13 al 17. Hermanos, hasta aquí hemos querido dar esta clase como una introducción, una base para dar la próxima y hablar acerca del rapto, el traslado de la iglesia. Dios me los bendiga.